Bueno, primero las palabras, porque mucha gente, digo, es que lo fenomenológico, y me di cuenta que pues no en inglés lo entienden muy bien los colegas, en español no tanto. Como que se le bautizó a la primera etapa, la inicial, empírica. Y luego dice, ¿qué quiere decir empírica? Pues tal o tal. Y luego la siguiente se le bautizó como fenomenológica. Lo que uno quiere decir es que ya es una etapa donde, para el área científica que sea, que no necesariamente son procesos, ya existen leyes universales. Ya alguien enunció y dijo todo lo que tenga que ver con mecánica clásica, con el movimiento de una partícula, todo tiene que obedecer estas tres leyes. La primera, la segunda y la tercera leyes de Newton. Ya se dijo. En caso de termodinámica, se dijo también en su etapa fenomenológica, se dijo todo lo que tenga que ver con, en este caso, procesos que sean entre un estado de equilibrio y otro, o sea, sacar un sistema de un estado de equilibrio, es decir, hacerlo uno con la mano, sacarlo por cuenta propia de ese estado de equilibrio, para que evolucione, y una de dos, o se regresa al mismo estado, o no regresa al mismo estado y acaba en otro estado de equilibrio. Entonces, inicio y final son estados de equilibrio, puede ser el mismo, y diría uno que es un proceso. Y en esos procesos se dice, en termodinámica, que tiene que obedecer la primera, la segunda y la tercera ley. La primera ley de la termodinámica dice, y no se vale que termines con más energía que con la que empezaste. Y luego la segunda ley de la termodinámica es otra prohibición. No se vale que esta cantidad de energía, que no la puedes vender, la transformes al 100% en otra, eh, eh, no vas a poder, no se vale. No puedes transformar algo que se transmite en forma de calor, en forma de trabajo al 100%. Es otra prohibición. Y la tercera ley de la termodinámica, pues también, como diciendo, mira, les interesa bajar la temperatura y llevar cualquier sistema a la mínima posible temperatura, que es el cero absoluto de temperatura. No lo vas a diseñar procesos que te permiten disminuir la temperatura, pero la tercera ley de la termodinámica te dice, no lo vas a poder hacer en la práctica porque no vas a poder llegar ahí con un número finito de procesos. No vas a llegar. Llegarías si haces un número infinito de procesos. Son tres prohibiciones, pero esas es lo que es el corazón de la fenomenología, de la etapa fenomenológica de la termodinámica. Y entonces, pobres de los que tuvieron que estudiar termodinámica cuando eso era lo único que existía, porque tenían que estudiar el ciclo de Carnot y tenían que de ahí ver que existía, fíjense, que existía una función que se llama entropía, y que de esa función que se llama entropía se podían predecir este, eh, cuestiones verificables en el experimento. Pues sí estaba realmente muy mal, porque ya la última etapa de un proceso, de un área científica, ya es superar la fenomenología y llegar a una forma que es más directa y es sobre todo más elegante. Y es ya el final de la historia. Bueno, Herbert Kallen, de hecho, quien lo hizo se origina en un húngaro que se llamó, como todos los húngaros, bueno, la mitad de los húngaros se llaman Laszlo, ¿no? Laszlo Tisza, y sacó su libro, pero fue este gringo, Herbert Kallen, que le sacó provecho
y reescribió las cosas de Laszlo Tisza y es, yo creo que ya no había nadie con quien uno pudiera hablar que dijera, pues yo sé termodinámica y yo estudié en el libro de Calem, que es la etapa final, que se podría llamar axiomática o de primeros principios. La termodinámica en su etapa final, lo que dice es muy sencillo. Dice, la termodinámica es un edificio de 3 pisos y el piso principal es el de arriba. Y en el piso de arriba vive el potencial termodinámico, el mero mero o la mera mera. Es decir, ahí vive la entropía y ahí vive, si están haciendo otra versión, porque es como una unidad habitacional. La termodinámica es una unidad habitacional. Es un conjunto de edificios idénticos, todos en el mismo sitio, todos son de 3 pisos, y en el piso de arriba vive el potencial termodinámico. Ahí viven todas las energías libres. En un edificio la de Helmholtz, en otro la de Gibbs, en el otro la del Gran Canónico, en el otro la entalpía, en el otro, ahí viven en el piso de arriba. Y luego, este, en el, en el, en el piso, en el piso intermedio, viven sus derivadas, que son las ecuaciones de estado. Entonces, si conoce uno quién vive en el piso de arriba y tiene 3 variables, pues tiene 3 derivadas, y esas 3 derivadas viven en el piso intermedio y son las ecuaciones de estado. Y en la planta baja viven las segundas derivadas, que son pues, las cosas que se miden en el laboratorio, que son si quieren, le llaman, ¿qué de respuesta? Coeficientes de respuesta. Bueno, son los calores específicos, las susceptibilidades magnéticas, la compresibilidad isotérmica, son las segundas derivadas. Entonces, en los laboratorios se miden, digamos, las segundas derivadas. Y se quiere conocer lo que es el piso que sigue y el último. Pero eso implica integrar. Y a la hora de integrar, pues entra luego la constante integración. Y como es de varias variables, pues son. Y luego vuelves a integrar y entonces ya esa constante se vuelve una función. Entonces, para, el, la mayoría de la gente, este, nunca se va a conocer cabalmente a quién vive en el piso de arriba. Este, porque es el camino de esta integración. Pero viene el asunto del físico teórico. El físico teórico, por decir que es físico el que está haciendo termodinámica, tiene la opción de conocer el potencial termodinámico, que es la entropía. Y entonces, cuando es la energía del sistema, la que es función pues de lo que es típico, que es la entropía, el volumen, el número de partículas, en un edificio vive la energía del sistema. Y en el otro vive la energía libre de Helmholtz, y en el otro la de Gibbs, y en el otro la de todas las que mencioné, que son transformadas de Legendre, y ustedes conocen que son las transformadas de Legendre. Y si no saben qué son las transformadas de Legendre, pues es algo que de otra manera sería una transformada de Laplace. Y luego, pues, si al revés, porque existe la otra unidad habitacional en la que es la entropía, la que es función de la energía, o sea, la voltean, le voltean el calcetín al revés, y entonces es la entropía la variable dependiente de las otras 3, que sería la energía. Eso es lo que debieron haber hecho desde un principio, porque ahí vas a lo mismo, se hacen esas transformadas,
Y entonces existen otros potenciales termodinámicos que son los análogos a la energía libre de Helmholtz, la de Gibbs, la de Gran Canónica, todas las demás. Y son las que vienen de la mecánica estadística. Entonces, expresión axiomática o de primeros principios de la termodinámica es decir, pues de una vez existe la entropía y tiene estas características. Y de ahí deducimos todo. Y ya no hay que usar las leyes de la termodinámica. Es lo mismo que pasó con la mecánica, primero la clásica. La mecánica clásica, la etapa fenomenológica, pues fueron las leyes de Newton, las tres leyes de Newton. Pero la etapa final es tiene dos versiones, la de Lagrange y la de Hamilton. Existe esta función, que es el equivalente de la energía libre del potencial termodinámico, es el hamiltoniano, o la función de Hamilton, y de ahí se deduce la relación entre las velocidades y las posiciones, las deriva uno. Y son muy parecidas. De hecho, el esquema de la termodinámica no es tan diferente como el esquema de la mecánica. Y la mecánica cuántica también tiene una estructura semejante. Entonces, ya no se usan las leyes de Newton, no se usan necesariamente. Y ahora, pues es la parodia porque cualquier estudiante de física, cuando al pobre estudiante lo pasan al pizarrón, siempre la pregunta es, ¿cuál es el hamiltoniano? ¿Cuál es el hamiltoniano? Ahora, el físico lo que hace para estudiar sus cuestiones, donde se genera entendimiento, donde existen estas leyes generales y donde se tiene entendimiento, es que se ve obligado a simplificar este, eh, las cosas, las simplifica, para que sean tratables. Y viene el arte de generar modelos, el arte de generar modelos que simplifiquen eh, lo suficiente eh, un problema sin perder lo que uno quiere entender, sin perderlo. Y entonces el físico simplifica, crea modelos, genera modelos y simplifica. Y eso está muy claro en mecánica estadística. Existe, por ejemplo, modelos de uno que se hizo, el que dio lugar a las simulaciones moleculares de Monte Carlo, el algoritmo de Monte Carlo, es diciendo, pues estas moléculas pues están horrorosas, pues ¿por qué no las hacemos esféricas? Y luego, ¿por qué no les ponemos ni atracción? Las hacemos como bolas de billar, que simplemente pues no se atraen en lo absoluto y simplemente son impenetrables. Entonces ese modelo de esferas duras es capaz, es una burrada, pero no trivial. O sea, se generan modelos en mecánica estadística cada 10 años. Hay un modelo que acepta la comunidad porque captura un fenómeno, en este caso la solidificación de las esferas duras, pero no es trivial. Entonces los modelos que genera el físico, digamos, le estoy llamando físico, no tiene por qué ser necesariamente físico, este, son simplificaciones hechas precisamente para poder hacer algo. El que trabaja en una institución de ciencia de materiales está un poco atado, un poco
casi por una ingeniería, porque el cloruro de sodio tiene que ser cloruro de sodio. Y no se puede dar la libertad que se da el físico de decir, bueno, pues yo me lo imagino así, y entonces yo ya puedo resolver estas ecuaciones y las puedo ver y graficar y todo lo demás. Entonces, el físico genera modelos, simplifica la realidad para, para ver algún problema, y eso es lo que estamos nosotros viendo aquí. Es muy curioso, se los voy a decir de una vez. Este, eh, Estos mapas no lineales que se iteran ya es el material para generar estos modelos, para responder estas preguntas. Ya, ya, ya son solubles, ya son factibles de manejar. Ya puede uno averiguar qué está ocurriendo realmente. Ya puede uno desentrañar sus comportamientos totalmente, no nada más decir, ay, pues quizá tal, o pero me parece que lo otro. No, ya los puede uno eh, ver. Entonces, no solo eso, sino también en termodinámica, que es la cosa de sistemas macroscópicos, existe una fenomenología en la que llega a conocer lo suficiente un problema como para tener el valor de acercarse al pizarrón y escribir la energía libre. Eso ocurre con problemas que tienen que ver con mecánica estadística, con termodinámica, digamos problemas de microemulsiones o de coloides o de polímetros o cosas de estilo que no son los problemas de los sistemas complejos, pero que son problemas que pertenecen a la física estadística, a los fluidos complejos, ustedes quieren. Y entonces que la microemulsión, que no sé qué, y entonces toma uno y dice, pues yo voy a escribir la energía libre sin calcularla desde abajo de la estructura molecular. Yo ya voy a decir quién es la energía libre. Y tiene este término así, y tiene este otro acá, y hasta ahí. Entonces ya describí quién vive en el piso de arriba en la termodinámica, y puedo ir al piso intermedio y puedo ir a la planta baja y puedo hacer las predicciones. Y eso ocurre en muchos ejemplos que no son sistemas complejos, son problemas de fluidos complejos, de mecánica estadística. Y luego viene ya la cuestión de hacer el modelo molecular y ver que se tenía razón. Voy a pecar de no saber biología. Lo sé que no lo sé. Y estoy buscando, y lo voy a ejemplificar en el curso, que definitivamente una, es algo que no existe. Puedo estar equivocado porque no sé biología suficiente, etcétera. Pero por lo que he visto, es uno de esos territorios, de esas áreas, en donde no ha llegado la fenomenología. No ha llegado en el siguiente sentido, porque sí en biología han logrado establecer ya este, leyes de validez general, leyes empíricas, y yo mencionaba la ley de Kleiber, por ejemplo, la de metabolismo, y que provino de hacer estadísticas, provino de hacer mediciones. Eh, no estoy hablando de estas distribuciones que se llaman las tristes, ¿verdad? Porque es sad, es Species Abundance Distributions, ¿no? Y que seguramente hay que hacer estadísticas de trabajo de campo, etcétera, para lograrlas. Eso muy pronto vamos a ver un ejemplo muy claro que tiene que ver con esta conexión. Entonces, lo que
por eso ese seminario inicial que di, que vi el auditorio muy disímbolo y no muy numeroso, me tardé mucho, pero es el punto que hace esta mujer que hace divulgación en sus videos, de decir que es muy claro que hay una brecha enorme en ciencia, porque hay muchos gremios que no, mm, sus disciplinas no, ella, en el lenguaje de ella, no emplean las matemáticas. Y así lo puso. Yo lo estoy poniendo de otra manera distinta. Como una, y lo voy a decir rápido para que no estemos tan aburridos todo el tiempo, nomás así. Este, Me entretuve un poco con esta cuestión de escribir la energía libre para este tipo de problemas y decir que eso es fenomenología. En el caso muy particular de termodinámica, de sistemas en las que pues no estoy calculando esa cantidad que yo tendría que sacarla desde abajo, sino me estoy dando el lujo de escribirla. Puedo equivocarme, pero de toda la información que tengo la escribo. Y es una función de muy pocas variables, porque en termodinámica, para los estados de equilibrio, esa es su característica. La entropía es función de muy pocas variables. ¿Qué función es para tal problema? Pues es lo que uno quisiera saber. Este, y lo que estoy queriendo decir es que en los sistemas complejos, ¿qué leyes empíricas existen? Bueno, una que es muy popular es esta ley de ZIF, ZIPF, porque sortea uno los datos de chicos a grandes o de grandes a chicos. Y no se da uno cuenta que al sortearlos los está uno matando el verdadero problema. Al sortearlos está uno desbaratando el problema, lo está uno haciendo independientes. Este, si yo agarro terremotos y ya no me fijo de que si fueron en tal falla o en tal región o en tal sitio y simplemente los pongo de grandes a chicos, pues ya los terremotos tienen réplicas también y si no los veo en el tiempo, sino nada más dije, pues este fue así de grandote y este fue así de menos grandote o de frecuencias. O lo hago con, con los, con los billonarios de Forbes. Y hubo un momento que salió el Chapo Guzmán ahí en la lista, pero yo nada más lo pongo ahí, pues el número tal fue el 32, pero pues ya no supe pues, lo que era más interesante, cómo hacía el dinero, ¿no? Este, y así pasa, está la ley de Sif. La ley de Sif, lo que yo digo es, y que yo creo que lo diría mucha gente, aunque hay muchos artículos publicados, muchos que ya se lanzaron al ruedo a decir qué anda detrás de la ley de Sif, es una de esas productos de la etapa empírica, que yo lo veo como los abuelitos, pues ya estoy viejo, pues ya nada más veo los almanaques, ¿no? Estoy viendo los almanaques. Y entonces pues estoy ahí redistribuyendo. Por ejemplo, los apellidos. Me interesan los apellidos. Entonces estoy viendo los apellidos y luego veo la frecuencia de los apellidos. Y luego los gráficos de más frecuentes a menos frecuentes y ¡zas! En escala logarítmica me vuelve a dar, escalas logarítmicas me vuelve a dar la ley de Zipf. Es, es algo que aparece hasta en la sopa y ¿por qué lo sabemos? Pues porque la gente ha estado barajando todos esos datos todo el tiempo y cada vez hay más ejemplos. La ley de Zipf se salió de la cuestión eh, de textos, de lenguaje, y fue a dar por todos lados. Y estoy diciendo, esa es una de esas leyes de origen empírico
que no se entienden. Y hay otras, en biología, la ley de Kleiber, y hay otras, etcétera. Entonces, ese es parte. Luego hay otro tipo de problemas que, que uno ahí, porque nos dio o ocurrió que se fueron acumulando nuestros trabajos de investigación y luego por maña o por algo los clasificamos en 12 tipos. Eso no es más que una maña de algo, porque ya había, de algunos de esos, pues ya había publicados más de media docena, y de otros, pues nomás uno, o de otro, porque son de diferentes tamaños. Entonces ya son, digamos, varias docenas de artículos, 60 artículos o más artículos. Y entonces dice uno, bueno, pues no vamos a hablar de ellos, mejor decimos, y bueno, se los puede uno clasificar en 12. Y a la hora de clasificarlo en 12, empieza a salir, ay, ¿por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no estos otros? ¿Por qué no tal? No, pues ya párale, porque nos vamos a divertir diciendo que son 12 y los vamos a clasificar. Y hay muchas maneras de clasificarlos, que es lo que quería yo hablar ahora, y empezar ya con el contenido. Entonces, lo que uno, me la paso adelantando los resultados o la visión global, que es, qué curioso, se puede arrancar de que esto es ya como se integró. Hay una ecuación diferencial de primer orden, o sea, facilona, que se emplea en física estadística y lleva el nombre de este físico famoso, Lev Landau, la ecuación de Landau, que se usa para describir procesos interesantes, procesos relacionados con cambios de fase. Por ejemplo, yo puedo tomar un gas y llevarlo a condiciones donde ya no es el estado de equilibrio, ya es metastable. De tal manera que si lo testereo o le hago algo, pues a lo mejor ya no se queda ahí, evoluciona y va a dar a lo que le corresponde, que es ser un líquido. Entonces tengo un gas metastable. Y eso es lo que le interesaba a este señor en 1920, 1900, por ahí, 30, 40. Este, y no usaba lo que usan muchos otros colegas, que son cosas bastante latosas, que son estas ecuaciones de Navier-Stokes, que son 3 ecuaciones, y a ver si las puedes resolver. Y luego se fueron el camino que se volvieron de 3 ecuaciones, 13, y se volvió más complicado, más complicado. Y Landau hizo cosas que a mí me tocó conocer y moverlas y en otra época publicar sobre ellas, que tenían que ver con cómo un gas metestable se vuelve líquido. Ese proceso, que es un proceso que resulta ser no lineal, hay que darle, se forma una gotita, los físicos la ponen esférica, y si la gotita es menor en radio que un llamado radio crítico, pues se vuelve desaparece, se vuelve el gas. Pero si esa gotita pasa del tamaño de ese radio crítico, esa es la manera clásica, antigua de verlo. Si ya se pasó del radio crítico, ya es the point of no return, ya tiene, y entonces no le queda más que seguir creciendo esa gotita de agua, de líquido, y hacer que todo el gas se vuelva a líquido. Hay otras gracias que hace la ecuación de Landau, pero esa ecuación de Landau, ahora con la pandemia y con esas cuestiones, después de haber hecho todas esas cosas, le estoy diciendo la realidad, lo que pasó. Entonces, digo, no. Y si hago discreto el tiempo, tengo derivada de la densidad ρ, derivada de ρ, en el punto R, en el tiempo t, con respecto al tiempo. Ahí es el lado izquierdo de la ecuación de Landau. ¿Qué pasa si la hago discreto? Pues pongo la derivada de esa ρ
en el tiempo t más 1 menos, bueno, pongo la ρ en el tiempo t más 1 menos la ρ en el tiempo t y divido entre t más 1 menos t. Se van los t's y nada más me queda ρ en t más 1, ρ en t menos ρ en t igual a lo que estuviera en el lado derecho de la ecuación. Pues agarro y paso uno del otro lado, entonces tengo ρ en t más 1 igual a ρ en t más lo que venga, que tengo que ver qué es lo que voy a poner. Y entonces digo, pues ese es mi mapa de una dimensión, porque el ρ en t más 1 le llamo x en t más 1, el otro es x en t, y lo que sigue pues es el resto del mapa, que si lo quiero cuadrático, si lo quiero lo que fuera. Entonces, ya lo hice mapa. Entonces, para los adentros, dice uno, pues si yo estoy trabajando con mapas, pues me conviene, que bueno, puedo, si yo trabajaba con la ecuación de Landau para esos problemas, la pongo en tiempo discreto y ya le hice mapa. Ah, qué bien. Y entonces digo, bueno, pero lo hice porque quise. Sí, pero cuando hablas en público tienes que mentir y decir como si supieras más. Y entonces digo, lo hice porque estuve pensando. Y entonces pensé en la causa y efecto, en la retroalimentación. Y entonces, precisamente yo pongo X en T y veo cómo cambia a X en T más 1. Estoy retroalimentando. Y ya lo hice. Ya, ya me justifiqué. Estoy mintiendo, pero a la hora de la hora, luego ya me lo creo y ya nada más lo digo así. Y luego viene la otra cuestión y digo, ah, y bueno, ahí puedo hablar que es retroalimentación, pues de temas 1 a temas 2 a temas 3, pero luego me doy cuenta que la puedo agrupar y puedo verla en tramos más voluminosos y veo la recapitulación y veo, y ya, digo, pues ya lo hice. Bueno, luego veo otro tipo de cuestión y digo, eh, eh, ese lado derecho de la ecuación, ¿cómo lo voy a tomar? Y hay una cosa que ya les empecé a decir, en estos mapas, las rutas al caos, hay tres rutas al caos. Hay tres rutas al caos. La de duplicación de periodos, la de esta bifurcación tangente, que es la de la intermitencia, y hay otra que no he querido hablar para no intentar, pero que se puede, también ahí está, que es la ruta cuasi periódica. Y existe esta técnica que se llama grupo de renormalización, que en su manera más sencilla ocurre precisamente para estos mapas, que es, yo quiero componer una función de tal manera llegar a un punto, porque la estoy componiendo la función y entonces estoy creando esa órbita, esa órbita, esa órbita, la quiero componer de tal forma que termine en una situación final en que componer la función sea lo mismo que reescalarla. ¿Qué quiere decir reescalarla? Pues agarro la variable independiente, que es la x, y sí que la reescalo por un número que la hace más grande o más chica. Y luego la variable dependiente, que es la f, la reescalo también o la hago más grande o más chica. Si hago más grande la x, hago más chica la f. Eso se llama reescalar. Y eso es lo que estoy buscando y eso es lo que Michel Feigenbaum hizo y encontró que para la ruta al caos de duplicación de periodos, podía uno llegar a esa situación final que componer es lo mismo que reescalar. Y quiso obtener ya la forma de esa función. Y no lo hizo más que numéricamente y se hizo famoso. Luego vio la cuasi periódica y se hizo 2 veces famoso, pero no hizo la de la intermitencia
Y pasaron los años, pero muy poquitos, en los principios de los 80, y lo conocí muy bien. Él vino a mi cumpleaños 70 y luego yo fui a Hong Kong a su cumpleaños 70, era nada más un año más chico que yo. Como todos los chinos en Hong Kong, tienen apellido chino. Y su apellido era muy común, Hu, H-U, Hu. Pero le pusieron Bambi. Su nombre, tenía hermanos y hermanas, pero él era Bambi Hu. Entonces, cuando él decía, y ahora en el Congreso les va a hablar Bambi Hu. Bambi Hu. Este, Total, tenía sus lados, etcétera, pero la pasamos bien. La pasamos bien. Bambi Hu, de jovencito, en California, encontró el mapa de punto fijo de esa tercera ruta al caos, que es facilona. Ya no la hizo Feigenbaum, pero la encontró de manera analítica, cerrada. Y su artículo pues llamó la atención y ahí se fue. Y nunca escribió esa fórmula de manera, que es una forma analítica cerrada, nunca la escribió, porque no tenía por qué, como una exponencial Q. Y yo ya andaba interesado hace 20 años en esas cosas de Constantino Sales. Y estaba yo viendo este libro que tú hablabas de él, de Christian Beck. Christian Beck es un alemán que vive en Londres. Y, y viendo su libro, porque de esos libros que ponen letra más chiquita para lo que se puede en una segunda, tercera lectura, se lo pueden saltar. Y en uno de esos de letra chiquita venía el trabajo de Bambi Hu y venía la expresión que era. Y dije, es un exponencial Q. Y dije, este es un hallazgo, porque aquí está dando bien, por la razón que sea, el alma, que es ese mapa de punto fijo, de una de las rutas al caos, es la exponencial Q. Y yo estoy interesado en estos mapas porque tienen una mecánica estadística ordinaria cuando es caótico y cuando están dejando, cuando la frontera, cuando dejan de ser caóticos, ahí salió de la coladera la exponencial Q de esa manera. Y eso me motivó para artículos y artículos y artículos de otras cosas, hasta que ya interrumpido por la pandemia, vi cómo este, las cebras, estas que les he mostrado, que son del mapa de punto fijo. Bueno, el mapa de punto fijo es la cebra perfecta. Tiene su forma analítica cerrada también. Y si esto fuera para la comunidad de dinámica no lineal que se interesaba en los mapas que se iteran disipativos de final de los 90 o en los 80, hubiera sido una super noticia, diciendo, ya se conocen las formas analíticas cerradas de las otras dos rutas al caos que nada más se conocían de manera numérica, funciones trascendentes. Pero además son estas exponenciales Q y sus inversas, funciones inversas, son este logaritmo Q. Y este logaritmo Q es lo que aparece en la entropía de este señor. Entonces, se cerró el ciclo y hasta hubo por una protesta. No, profesor Robledo, este, está pretendiendo que ya tiene la solución de esto y lo quiere sacar de una función de una sola variable. Pero entonces está diciendo, bueno, lo que pasa es que la ecuación de Landau es también en función de una sola variable. Esa ρ que está en la ecuación diferencial ya es la densidad macroscópica, ya es la densidad macroscópica. Entonces estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo Ben Widom escribiendo en la parte alta del pizarrón con His, la energía libre desde un principio.
Debe ser así. Estoy escribiendo la energía libre. Más adelante la voy a deducir de una función de partición. Voy a hacer la mecánica estadística. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Entonces, ya para cerrar, eh, hay un camino, no lo vayan a decir porque no lo conoce nadie, hay un camino que empieza con la ecuación de Landau, que es decente, se discretiza porque los sistemas complejos la retroalimentación es importante, se escribe el lado derecho de la ecuación, que es de la ecuación de Landau, el lado derecho de la ecuación, se escribe como ley de potencias, porque los procesos en los sistemas complejos, según los paradigmas, los dos que existen, guías, ocurren en la criticalidad o ocurren en el borde del caos. Entonces se toma la ecuación de Landau y dices, ¿qué es lo primero que le vas a hacer? La discretizo. ¿Qué pasó? Se me volvió un mapa. ¿Cómo vas a escribir el lado derecho de la ecuación? Lo voy a escribir como una ley de potencias. ¿Por qué lo escribes como una ley de potencias? Pues porque es lo que Dios manda. Porque para los sistemas complejos va a tener que ser una ley de potencias porque todo es en log-log, porque es así, y el paradigma me lo dice. El uno o el antiguo o el nuevo, que son equivalentes. Vamos a demostrar que son equivalentes. Ah, entonces ya tienes esa ecuación de Landau, ya te dio un mapa. ¿Y qué tipo de mapa es? El mapa de punto fijo. ¿De cuál ruta al caos? Pues de la que tú quieras. Entonces, el mapa de punto fijo, lo digo muchas veces, es como el alma de toda una familia infinita de rutas al caos. Es la que les representa, es lo que es importante. Es como en fenómeno crítico, los exponentes críticos, es lo que da el grupo de renormalización, son los que son universales. Es lo que es universal en el sentido de que toda esa ruta al caos, todos los mapas que son infinito número de mapas que llevan, que tienen la cascada de duplicación de periodos, todos terminan en ese mapa y yo ya conozco su forma analítica precisa y lo saco de este camino. Y al tenerlo, pues tengo el mapa de punto fijo. Entonces, eh, ya lo dije. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Ah, y luego dice, bueno, ese lado derecho de la ecuación al que se le asignó una ley de potencias es la derivada de algo. Así es, y lo vamos a ver. Siempre tiene que ser la derivada de algo. Es lo que se llama the driving force o de la ecuación. Es la derivada de algo. Y esa derivada de algo, en el lenguaje que ya establecimos hoy, es el piso intermedio en el edificio de la termodinámica. Lo que está en el lado derecho de la ecuación es el piso intermedio, es una generalización de lo que está en el piso intermedio. Entonces, la integral de eso es lo que vive arriba y resulta ser la entropía generalizada, la que vamos a poner, la que lleva el nombre de Sales. Entonces, ya tenemos el caso completo. Muy bien, pues ahora desmenúzalo y vamos a verlo en detalle para las tres rutas al caos y lo podemos ver en detalle. Pero luego dice uno, bueno, ¿y los sistemas complejos dónde quedaron? Entonces vamos a ver que usamos este camino para 12 ejemplos, que es el famoso zodiaco. Entonces, en uno vamos a ver esas leyes empíricas, las vamos a deducir, ahora sí las vamos a deducir. Y en otro, pues vamos a ver pues esos problemas, por ejemplo, de la dinámica vítrea y sus análogos digamos, con el tráfico vehicular y otro tipo de fenómenos que ocurren. Y lo vamos a hacer. Y dice, bueno, ¿y cómo lo está haciendo todo eso? Pues es que cambiamos nuestra manera de ser y ahora
hacemos un modelo para movimiento colectivo o comportamiento colectivo. Lo vamos a ver, nos tenemos un, un enjambre de cícadas o chicharras, cómo es que se ponen de acuerdo para cantar al unísono, o vamos a ver cómo se forma este embotellamiento, o vamos a ver cómo surge la ley de metabolismo de Kleiber y muchas otras cosas. O sea que ya terminamos hoy, ya estuvo dicho. Ya nada más falta pues, detallar